Hola a todos, amigos. Mozart al habla. Un rápido repaso del mercado tras los aranceles de Trump. Cuando Trump anunció aranceles del 10% para todos, los mercados comenzaron a subir y a subir mucho, pero luego comenzó a aclarar que el 10% era, al parecer, la tasa base, y en particular, para China, eso era un 34% más, para la Unión Europea era un 20%, para algún país como Camboya y Vietnam, casi un 50%, para el Reino Unido era un 10%, para Japón más de 20%, y así sucesivamente. Es interesante que no incluyó a Rusia en estos aranceles. Sin embargo, los aranceles resultaron ser muy serios y el mercado reaccionó con una caída. Entonces, ¿cómo se ve todo esto ahora? Vamos a analizarlo. Por ejemplo, en un gráfico de 4 horas y diario. Vamos allá. Lo primero que quiero examinar es, probablemente, el gráfico diario. Dado que en el gráfico diario no pudimos consolidarnos por encima de la media móvil de 200 por enésima vez, y la vela cerró bastante bajista con un volumen, casi 2 veces mayor que el volumen promedio con volumen rojo. Y cerramos justo en la parte inferior de esa vela. Entonces, ¿qué significa esto para mí? En general, esta es una señal para ir en corto, y en corto directamente desde los niveles actuales, con un stop en algún lugar, por encima de estos niveles, con un stop, por un lado. Por otro lado, no quiero ir en corto desde los niveles actuales, por algunas razones objetivas, porque, en primer lugar, sorprendentemente, el Bitcoin ayer fue más fuerte que incluso el amplio mercado de valores y cayó relativamente menos en toda esta consolidación. Es decir, en general, ya está comenzando a comportarse más fuerte que el mercado amplio. Eso por un lado. Y por otro lado, me quedan los restos de mis posiciones en la cartera, de largo plazo a medio plazo. Y planeo protegerlas solo a precios más altos. Es decir, ahora mismo no veo mucho sentido en arriesgar con un corto a los niveles actuales. Bueno, personalmente, de nuevo, según mi gestión de riesgos, con la cantidad de posiciones que tengo ahora, si no tuviera posiciones ahora, sí, probablemente abriría un corto, aquí con un stop, en algún lugar por aquí, o por aquí. Es decir, el stop sería un stop de activación, bajo la condición de cerrar el día por encima del nivel del stop. Justo esos, stops amplios que me gustan. Pero los objetivos serían cercanos, es decir, aquí ni siquiera se lograría uno a uno, el primer y segundo objetivo. Sin embargo, mi opinión, ahora es la siguiente. MMM. Lo que parece ahora es que con un poco más de probabilidad, tal vez incluso ya no un poco, sino con una mayor probabilidad, esto pasará hacia abajo. A menos que de repente Trump cambie de opinión drásticamente y cancele estos aranceles, y él puede hacerlo. Es una persona muy impredecible. Pero por ahora, técnicamente, esto parece ir hacia abajo. Por ahora, técnicamente hacia abajo. Objetivos, donde estoy dispuesto a recomprar. Bitcoin, librarse de alguien comprándole. Puedes poner órdenes limitadas de inmediato. Ya, las tengo puestas allí. Ya lo he mencionado 2 veces en vídeos anteriores y en el canal de Telegram. Este es el primer rango donde estoy dispuesto a comprar. Es decir, aproximadamente 77 a 78 mil dólares. Bueno, tal vez 77, 79. El primer conjunto. Y el segundo es aquí, con una posible caída hasta 71 mil dólares. Estas son las dos metas principales donde estoy dispuesto a comprar. El stop, como antes, estará alrededor de 65 desde mi entrada promedio. También es un disparador con la confirmación de una vela diaria bajo la condición de que la vela diaria se cierre por debajo de esta marca. Estoy dispuesto a comprar aquí. Reitero, solo haría cortos. Si ya tengo algo, no quiero hacerlo desde los niveles actuales. Si no tuviera algún portafolio, ni una gestión de riesgos definida, y una división de mis fondos, haría cortos desde los niveles actuales. Porque desde los niveles actuales, la situación parece bajista, y seguirá pareciendo bajista, hasta que el Bitcoin no absorba toda esta vela roja de ayer. Si absorbemos Bitcoin, esta vela roja, y tengo un stop, por ejemplo, aquí o aquí, cerraría mi posición inmediatamente. Es decir, sin esperar la reacción al stop de activación. Simplemente fijaría la mitad de la posición, más precisamente, fijaría la pérdida. A la mitad y no completa, sin esperar. Porque lo más probable es que ya llegue hasta aquí. Porque sería una señal extremadamente fuerte, cubriendo la vela de caída de ayer. Pero por ahora, esto parece bajista.
Y ahora, por supuesto, predominan principalmente las posiciones cortas, directamente desde los niveles actuales, con los mismos objetivos, donde estoy dispuesto a comprar. Si estás considerando posiciones cortas, en principio, ahora se pueden considerar. Ya teniendo en cuenta cómo cerró la vela diaria de ayer, el gráfico de 4 horas también parece bajista. Hubo un buen intento, con buen volumen ayer de consolidarse por encima de la media móvil de 200 en el gráfico de 4 horas, pero al final, con los aranceles finales de Trump, cuando anunció que resultaron ser, bueno, muy altos, no como el mercado esperaba inicialmente, todo esto se desplomó y, además, cambió la tendencia en esta zona bajista. Y con aún mayor volumen. Esta también es una situación de venta corta, tanto en el gráfico de 4 horas, como en el diario. Y, repito, si no tuviera una posición, estaría vendiendo en corto. Si no tuviera una cartera, y ya una cierta cantidad de fondos bloqueados. Antes dibujé líneas verdes. Son los objetivos de reducción. Las dibujé aproximadamente aquí. Cerramos. Dos de esas líneas verdes. Y ahora las dos líneas inferiores restantes son relevantes. Y estaría vendiendo en corto, aproximadamente en base a este trío de objetivos. En este trío, si consideramos el gráfico de 4 horas, colocaría el stop de activación en algún lugar por aquí, nuevamente detrás de esta vela roja. Será una señal muy fuerte para cancelar toda la caída y regresar, digamos, a $95.000. Es decir, al final tenemos que tanto el gráfico de 4 horas como el diario son bajistas. Si no tienes restricciones con alguna posición, puedes considerar vender en corto desde los niveles actuales. Si en el gráfico de 4 horas los stops se activan aquí, al cierre del gráfico de 4 horas por encima de estos niveles, entonces los stops los pondría más amplios, en algún lugar por encima de estos máximos de marzo, a principios de marzo. Y cerraría la posición si el gráfico diario cerrara por encima de la vela de ayer. Aproximadamente esa sería mi posición principal en este momento. Pero, en este momento, considerando ya mi carga sobre el depósito, solo estoy considerando posiciones largas. Compras en esta y en estas zonas. Esto es la frontera hacia un mercado bajista. Y el HEI lo sigo considerando en el mismo lugar donde lo consideraba antes, es decir, en el nivel de 92,120. Eso es todo. En el rango actual, no quiero tomar ninguna decisión. Esto es a corto plazo. En principio, se pueden considerar tanto el gráfico de 4 horas como el diario como marcos temporales, a corto plazo, bueno, en el contexto, por ejemplo, de mi comercio. Si miramos a más largo plazo, a medio plazo, sigo manteniendo mi opinión, de que tarde o temprano veremos un retesteo, de 90 más. Esta vela la negociaremos completamente. Esta vela de caída, quizás incluso esta, la vela de finales de febrero. Es decir, en principio, podemos ver 97, 98. Bueno, comenzando desde los niveles de 91, 92. Es probable que el precio regrese a este rango. ¿Cómo regresará? Desde mi punto de vista. O bien, en los precios actuales un poco más, habrá una disminución, tal vez. Ni siquiera actualicemos ese mínimo, y vayamos a un giro. De repente, y lo más probable, Trump comenzará a suavizar los aranceles. No creo que sea completamente tonto y vaya a desatar guerras comerciales hasta el final. El comercia de esa manera. O actualizamos ese mínimo, retesteamos el movimiento anual, lo cual es más probable, considerando el cierre de ayer en el diario, nos vamos a algún lugar con la actualización a 76. Repito, posiblemente con un pico a 71. Y de todos modos vamos hacia allá, así. Este es mi escenario principal a medio plazo. Aquí es donde tomo la decisión. Sobre la cartera a medio plazo, si fijarla o no. Más o menos aquí también espero el retesteo del billón en el total 3, es decir, en las altcoins. Este es el planteamiento a medio plazo, no cambia. Lo que dije al principio de este vídeo es solo de carácter a corto plazo, y el carácter a corto plazo ahora es bajista. Gracias a todos por su atención. Ha estado en contacto Mozart. Que tengáis un buen día, y adiós a todos.